en los alegatos de fondo fue interpuesto por otro coimputado. Ahora, en relación con la excepción preliminar interpuesta de violación del derecho de defensa del Estado durante la sustanciación ante la Comisión Interamericana, ha sido práctica constante de la Comisión Interamericana y de este honorable tribunal de hacer uso del principio iura novit curia, tal como lo dijo el doctor Patiño. En el trámite ante la Comisión, un aspecto importante de la etapa de admisibilidad y del respectivo informe es circunscribir o delimitar el objeto del caso que será analizado en la etapa de fondo. Esta facultad de la Comisión deriva no solo del principio iura novit curia, sino de los principios que inspiran la Convención Americana en cuanto al acceso del sistema de peticiones individuales, el cual, de conformidad con el artículo 44 y siguientes de la Convención, reviste cierta flexibilidad, no impone formas particulares y no requiere asistencia letrada. Esta determinación, la de la Comisión, fue efectuada con base en los hechos puestos en conocimiento de la Comisión desde la petición inicial. De los escritos presentados por el Estado con anterioridad al pronunciamiento de admisibilidad, y en eso me refiero al primer escrito del Estado, al mismo que hemos estado haciendo referencia de diciembre del 95, así como en 2001, resultaba claramente que el Estado entendía como parte del objeto del caso de los hechos relacionados con la duración del proceso. Y me remito a nuestro escrito donde citamos textualmente, entre comillas, la información en que el Estado se refería a la duración del proceso y entendía que los hechos del caso tenían que ver con la duración del proceso. Finalmente, y de manera muy breve, en cuanto a la competencia ratione temporis que alega el Estado, la Comisión Interamericana, al presentar la demanda y narrar el marco fáctico, aclaró que se refería a los antecedentes, así como a la totalidad del proceso penal seguido contra el señor Grande, en tanto que dicha información era contextual, dicha información contextual resultaba relevante en el análisis que tiene que realizar este honorable tribunal sobre los hechos que se encuentran dentro de su competencia temporal. Así lo ha considerado este honorable tribunal en la sentencia reciente del caso Rosendo Radilla, donde, cito, el principio de retroactividad y la cláusula facultativa de reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte no implica que un acto ocurrido antes de la misma debe ser excluido de toda consideración cuando pueda ser relevante para la determinación de lo sucedido. Cierro comillas. Y en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea de Derechos Humanos. Es todo en relación con las excepciones preliminares. Le paso la palabra a la comisionada Mejía. Adelante, comisionada Luz Patricia Mejía. Gracias, presidente. Solo para retomar algunos puntos de fondo que han sido reiterados en este momento y quizás para graficar de qué habló la comisión cuando hablaba de retardo procesal y por qué creemos que el caso tiene especial relevancia. El señor Grande fue detenido en el año 1980. La acusación fiscal fue presentada en 1983 para una imputación de un delito que duraba 2 años y medio. Ya para 1983, el delito que se le imputaba por la pena de 2 años y medio habían transcurrido 3 años desde que había sido imputado. No conforme con ello, en el año 95, cuando se intenta la nulidad, que no fue decidida en su momento, sino como muy bien lo planteó el señor Patiño, 4 años después, que anula el procedimiento, ya había sido imputado, la querella que hizo el Banco Central de Venezuela lo había imputado por un delito con una pena mayor de 5 años, pero para ese momento, en el momento en que se anula, han transcurrido 9 años, es decir, transcurrieron 4 años más que la pena máxima del delito porque se estaba acusando al señor Grande. Pero no conforme con eso, le estaba planteado aquí que el señor Grande no se defendió bien, que no utilizó los recursos que tenía a la mano y que nunca alegó que habían habido retardo procesal. Pero basta señalar, como lo señalamos en el principio, que el caso del señor Grande no solo es el caso del señor Grande, es el caso de la mayoría de las víctimas de la justicia de nuestros pueblos, que no siempre tienen asistencia de letrados o que no siempre la asistencia de letrados es lo suficientemente eficiente para garantizar efectivamente su defensa. Pudo haber sido buena la defensa o pudo haber sido mala, pero el ius punendi del Estado no habilita a los Estados a no cumplir.
de buena fe sus compromisos internacionales. Y eso suponía que el Estado al acusar debe acusar de buena fe y debe garantizar la presunción de inocencia desde el principio. Eso significa que no está en carga de una persona imputada en un proceso penal la necesidad de utilizar todos los recursos que estén a su mano y que brinda el sistema penal. Le corresponde al Estado no solo comprobar la culpabilidad, sino también la inocencia de una persona que ha sido sometida. Pero reiterando, la primera acusación era por 2 años y medio. La segunda fue reformada a 5 años. El señor pasó sometido 9 años a un proceso penal para después determinar al Estado que la única prueba por la cual había estado iniciado este procedimiento era nula de nulidad absoluta, con lo cual se anulaba todo el procedimiento posterior. Pero no solo eso, sino que además desde el año 83 hasta el año 89, desde la acusación fiscal hasta la nulidad del procedimiento penal, no hay ninguna actividad del Estado que aporte al acervo probatorio en contra del señor Grande. No hubo ni una sola prueba más que aportara a la presunta culpabilidad del señor Grande. Es decir, no hubo ninguna actividad por parte del Estado que justificara, como ha señalado aquí el Estado, que la complejidad del caso no permitía que el caso fuese manejado en menor tiempo. No hay nuevas pruebas, se anula después de 4 años, en un contexto que, como hemos señalado, y ya lo ha dicho muy claramente Carla en su presentación anterior, un contexto que si bien no forma parte de la competencia temporal de la Corte, no tenemos la menor duda que suponía una importante complejidad para el pueblo argentino en la medida en que estaba sometido a una incipiente democracia que estaba creciendo. Y vuelvo a retomar el tema del tiempo, si bien es cierto que aquí se ha dicho que en la Comisión Interamericana pasaron 17 años, cosa que es cierta y no lo puedo negar, también es cierto que, bueno, no fueron 17, fueron 15. 6 de esos 15 años fueron en el marco de un proceso de solución amistosa, práctica habitual, como lo sabe aquí el representante del Estado argentino, que antes de que sea admitido un caso en la comisión, facilita algunos pasos para que se dé una solución amistosa. De allí que de esos 6 años el señor Grande estuvo a la expectativa de que el caso no fuera necesario llevarlo hasta la comisión o hasta una decisión definitiva de la Corte. Después de estos 6 años, la comisión pasó 4 años esperando que el Estado remitiera el expediente judicial, expediente que nunca fue remitido hasta el sol de hoy. Por suerte a la Corte le fue remitido, pero a la comisión no. Así que ustedes tendrán posibilidades de revisar con mayor dedicación el expediente, que la comisión no tuvo la posibilidad porque nunca fue remitido, y de allí que esperáramos 4 años, que son los lapsos habituales lamentablemente en nuestro sistema interamericano, para que los estados contesten oportunamente. Con eso, ciudadano presidente, magistrados, magistradas, nosotros creemos, reiteramos, que la importancia de este caso va más allá del señor Grande, tiene que ver con cómo los estados no se comprometen a que la justicia sea no solo para las víctimas, sino para aquellas personas también que son imputadas y que terminan convirtiéndose en víctimas también del Estado, por la marca que supone una imputación y porque el ejercicio del ius puniendi tiene que ser limitado a las garantías judiciales establecidas en la Convención Interamericana. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora comisionada, por la presentación de las observaciones finales en representación de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunto a continuación a los señores jueces si quisieran formular alguna pregunta. Juez Biogrossi. Adelante, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es una cuestión de hecho para que me ayuden un poco. Entiendo que una causa que dura del 80 al 89 es un plazo, un tiempo muy extenso. Y también lo es, a mi juicio, con el perdón, de que en la comisión se espere 6 años una solución amistosa, también es mucho tiempo.
Pero lo que señala la Comisión que esa es la práctica, según tengo entendido. Como práctica también esperar 4 años que remitan un documento oficial. O sea, es una práctica que un caso puede durar 10 años. Si eso es así, ¿cuál es la práctica de la duración de los procesos en Argentina? Pregunto porque el proceso hasta el sobreseimiento definitivo dura 9 años. Luego, frente a una apelación de la víctima respecto de la indemnización decretada, se inicia una segunda etapa, diríamos, que dura solo 2 años. Entonces yo quisiera saber desde el punto de vista de la práctica, ¿cuánto dura un proceso, o duraba en ese entonces en Argentina un proceso penal, y cuánto duraban las apelaciones planteadas por razón de indemnizaciones? Gracias. La pregunta, juez Biogrossi, está formulada a la representación del Estado. Sí, señor. Gracias. Y sin perjuicio de que pueda haber comentarios de otros intervinientes. Adelante, doctor Presidente, Salgado. Lamentablemente esa información no se puede presentar en esta audiencia. En abstracto es imposible estimar cuánto. No todas las causas penales son iguales, no todas las causas en los contenciosos administrativos son iguales. No podríamos establecer seriamente un promedio, señor juez, en este contexto. Presidente, ¿me permite? Adelante, por favor. Le agradecería que esa información, porque determinar un plazo prudencial hay que también tener el contexto en que se da. Entonces a mí me gustaría Desde luego, saber... nosotros podríamos, señor juez, solicitar al Poder Judicial una estadística temporal para acercarla con todo gusto a la Corte. De eso se trata, porque los plazos de la Comisión, lo ha dicho que en la práctica duran 10 años. Bastante. Desde luego, ningún problema, señor juez. Ahora, quisiera también, señor presidente, una segunda consideración. Tal vez, si me permite, juez Bío, no sé si al respecto tendría que hacer algún comentario el señor representante, sin perjuicio de que pueda hacer una ampliación en sus observaciones escritas posteriores. Tiene la palabra. Sí, voy a hacer un pequeño comentario. En virtud de que el representante del Estado argentino no puede manifestar efectivamente con algún criterio sustentable en función de que no tiene los datos porque no preveía tenerlos, yo para ilustrar al señor juez Biogrossi le puedo citar lo que establece la ley, cuánto debe durar el procedimiento penal, 2 años. Muchas gracias. Juez Biogrossi tiene la palabra para continuar con sus preguntas. Esta es una pregunta más bien teórica y dirigida al representante. Es evidente que ante la Corte el Estado debe señalar cuáles son los recursos internos que deben agotarse, porque el derecho interno de los Estados es un hecho para la Corte. La Corte no tiene por qué conocer el derecho de los Estados. Mi pregunta va, sin embargo, que los recursos internos deben ser conocidos por los ciudadanos para ejercerlos. La ley se presume conocida de todos. La víctima conocía consecuencias de los recursos que podía interponer en todo el caso, los recursos internos de Argentina. Con su venia, este letrado no era el defensor de Jorge Fernando Grande en las instancias en la República Argentina. En ningún momento defendía a Jorge Fernando Grande en la República Argentina, ni en sede penal ni en sede contencioso administrativa. Simplemente acompaño al señor Jorge Fernando Grande en organismos interamericanos por una cuestión de que lo conozco desde que tengo 5 años porque hicimos toda la escuela juntos. Esa es mi relación que me une con el señor Fernando Grande. Pero entiendo por la declaración prestada inicialmente, cuando dijo que no conocía del derecho y no conocía las leyes y que lo dejaba en manos de la defensa, la interposición o no, entiendo o puedo suponer que desconocía la existencia de los recursos en forma precisa. Gracias, señor presidente. Presidente, con la venia, el Estado quisiera hacer algún comentario sobre... Por supuesto, y luego la ilustre comisión. Adelante, doctor Salgado.
o en el orden que... Gracias, que presidente. desee. Adelante. En respuesta, señor juez, a lo que usted señalaba, desde luego el señor Grande no tenía por qué necesariamente conocer cuáles eran esos recursos, como él señaló, no es un hombre de leyes, no es un abogado, pero el señor Grande ha declarado aquí haber estado acompañado por 3 abogados durante todo el proceso. 3 abogados de los cuales uno señala había sido un magistrado, con lo cual debemos entender que aquellas personas que ejercieron su representación letrada tenían la obligación de hacerle saber al señor Grande cuáles eran los remedios judiciales que podía interponer para quedar desvinculado del proceso. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Salgado. Señora comisionada Luz Patricia Mejía tiene la palabra. Gracias, presidente. Que fue uno de los temas que se discutió en la Comisión Interamericana. Fueron 2 puntos relevantes que se tomaron en cuenta allí. El primero, que el señor Grande contesta fundamentalmente el recurso idóneo en el momento frente a una imputación, que es la respuesta fiscal. Eso lo hace el señor Grande de manera clara y contundente en el marco del expediente. Y en segundo lugar, el recurso interpuesto por el principal imputado de la causa era un recurso que beneficiará al principal imputado, beneficiaba al resto de los coimputados, con lo cual resultaba ineficiente, incluso como estrategia jurídica, intentar 2 recursos por el mismo hecho y las mismas causas, de tal manera que para la comisión no era necesario que se agotara el recurso de la nulidad, porque fue un punto que tocó el principal imputado de la causa, y el beneficio de ese recurso, de hecho, benefició al señor Grande, con lo cual para la comisión estaba agotados los recursos que tenía que intentar el señor Grande. Muchas gracias, señora comisionada, por su comentario. Le pregunto al juez Pérez Pérez si quiere formular alguna pregunta. Sí, señor presidente. Son algunas preguntas para la representación del Estado. La primera es si se me puede aclarar por qué delito fue procesado el señor Grande, porque en los escritos que he ido mirando habla del delito doloso previsto en el artículo tal de tal ley y no me ilustra suficientemente ni sobre el nombre ni sobre la tipificación del delito. Tiene la palabra la representación del Estado. El señor Grande fue imputado por los delitos 8 y 6 de la ley 2840. Perdón, eso es lo que le digo que no es suficientemente ilustrativo. ¿Cómo se llama el delito y cómo está tipificado? No tienen que dar la respuesta en este instante, pueden tomarla en cuenta para incorporarla. Presidente, desde luego, eso es un hecho vinculado, digamos, las razones por las cuales el señor Grande fue detenido es algo que nosotros estamos argumentando que se trata de cuestiones que a juicio del Estado están por fuera de la competencia de esta Corte, de manera tal que con todo gusto entregaremos esa información en el contexto de los alegatos finales escritos. Espero que no se considere fuera de la competencia de la Corte conocer qué dice el artículo que citan en la página 112. Señor juez, definitivamente es una información con la que no contamos en este contexto, tomando en cuenta el objeto de esta audiencia. Lo tengo claro. La ley que se menciona es la ley 20.840. ¿Podrían decirme de qué fecha es esa ley? Señor juez, los artículos por los cuales ha sido imputado el señor Grande se refieren en primer lugar a, lo voy a leer directamente, será reprimido con prisión de 2 a 6 años y multa de 65.000 millones de pesos si no resultara un delito más severamente penado el que con ánimo de lucro malicioso con ánimo de lucro o maliciosamente, con riesgo para el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minero, destinado a la prestación de servicios, enajenare indebidamente, destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare, fraudulentamente o disminuyere... Muy bien. O disminuir el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza. Y el artículo 7 y el 8, los mismos también se refieren al mismo delito en caso de que se trate de directores o administradores o gerentes, síndicos en una determinada empresa, en
En definitiva, los 3 artículos por los cuales el señor Grande ha sido imputado tienen que ver con una administración fraudulenta en una empresa, como fue la cooperativa Murillo. Y la norma para completar, señor juez, la norma es del año 74. Otra pregunta distinta. Se nos ha dicho, me parece, en los alegatos de hoy, que la sentencia de primera instancia contencioso administrativa que había fijado una indemnización fue revocada por la Cámara correspondiente por entender que no había habido error judicial. En la documentación escrita yo leo algo distinto, que es que hubo un error pero que no fue evidente, manifiesto o inopinable. La normativa artículo 10 de la Convención Interamericana dice error judicial, no agrega, me parece, ningún calificativo. ¿Se podría aclarar cuál fue el fundamento de la decisión, ya sea ahora o por escrito después? Vamos a formular por escrito, señor juez. Otra pregunta. Entre los recursos internos que se dice que debería haber interpuesto, es una acción de amparo alegando la supuesta violación a su derecho a trabajar debido a la supuesta demora invocada, entre paréntesis artículo 14 de la Constitución Nacional, y hay una nota de pie de página, esto está en la página 126 del escrito, que es una acción que procede cuando la autoridad pública no atiende idóneamente el problema o retarda su decisión por causas no imputables al interesado, siempre que tal tardanza pueda ocasionar un gravamen de imposible reparación. No me queda claro si de eso se infiere que el artículo 14 de la Constitución Nacional vigente en el periodo aplicable a este caso preveía la acción de amparo en esos términos. Con su venia, señor juez, no. A lo que se refiere al Estado, que el artículo 14 de la Constitución reconocía el derecho de toda persona a ejercer toda industria lícita, a trabajar básicamente. El mecanismo procesal destinado a proteger un derecho constitucional frente a una acción o a una omisión arbitraria del Estado era la acción de amparo contemplada por la Ley 16.986. Entonces, no por el artículo 14 de la Constitución el artículo Nacional. 14 reconocía el derecho a trabajar. ¿Qué? El mecanismo vinculado, digamos, el mecanismo previsto por la normativa interna para garantizar ese derecho era la acción de amparo. Esa es la acción de amparo. Pero no eso. Ahora sí la Constitución lo prevé, a la acción de amparo. Efectivamente, el artículo 43 de la Constitución, Exacto, incluido en la reforma de 1994, constitucionalizó esa acción. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Pérez Pérez. Jueza Abreu Blondet. Muchas gracias, jueza May Macaulay. Adelante. My question is for this state, and it is this. Is the state holding a position that at the time when Mr. Grande was arrested, that it had sufficient evidence on which to move an arrest of a citizen? Or were you going on a fishing expedition, hoping that the files may disclose something on which you can ground the arrest? Señora jueza, esos hechos son anteriores a la entrada en vigor de la Convención Americana. El Estado ha interpuesto una excepción preliminar respecto a los hechos vinculados con la detención y posterior procesamiento del señor Grande. El Estado no va a entrar a considerar argumentos relacionados con las razones que tuvieron las autoridades para detener al señor Grande. I was merely asking for information which, for my purposes, to understand the state's thinking
and conduct, not necessarily that it will play a part in my final assessment of this matter, but it's information which I just merely wanted to know. Señora jueza, a juicio del Estado sería una cuestión altamente especulativa imaginar las razones o las constancias que las autoridades en ese momento tuvieron en cuenta para someter al señor Grande a detención, y tomando en cuenta el contexto del caso y los argumentos jurídicos que se han desarrollado en materia de excepciones preliminares, estimamos inoportuno proceder a un análisis de esa naturaleza. Muchas gracias, juez Macaulay. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. El Estado afirmó que durante el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la aplicación por esta del principio iura novit curia afectó su derecho de defensa. Yo quisiera un desarrollo un poquito más extenso porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo, y quería preguntarle a la Comisión lo contrario, ¿por qué consideran que no se afectó el derecho de defensa del Estado al aplicarse al final del proceso este principio? Gracias, juez Ventura. Tiene la palabra, doctor. Sí, señor juez. Básicamente el argumento tiene que ver con que los agravios del peticionario estaban orientados a cuestionar la acción de la justicia en lo contencioso administrativo federal, a punto tal de que el señor Grande consideró que la Cámara Contenciosa Administrativa Federal lo había condenado, que había aplicado una presunción de culpabilidad, e incluso que le había privado, a consecuencia de esa supuesta condena que se habría producido de acuerdo al criterio del señor Grande, en el contexto del procedimiento contencioso administrativo, le habría privado de una indemnización, de la indemnización que se le debería a su juicio en consecuencia de la aplicación del artículo 10 de la Convención. Es un argumento que la propia Comisión después desecha, cuando dice en realidad acá no hay ninguna condena, la Cámara Contencioso Administrativa no lo condena, señor Grande, lo que hace es sobreseerlo y de manera definitiva. Al no haber una condena, no se aplica el artículo 10 de la Convención Americana. Los agravios del Estado fueron direccionados todos en relación a lo que el señor Grande postuló en su denuncia, y luego la Comisión cambió completamente el juego. En vez de, digamos, hacer el análisis vinculado con lo que pasó en la justicia contenciosa administrativa, que el Estado considera es una cuarta instancia, utilizó 2 o 3 párrafos de la denuncia inicial del señor Grande, que eran argumentos relacionados con lo que había pasado, que claramente estaban incluidos en la denuncia de manera contextual, para poner en perspectiva de dónde salía esa acción de daños y perjuicios, cuáles eran las razones que habían aconsejado al señor Grande demandar al Estado por los daños y perjuicios que argumentó le habría generado el mantenimiento de su persona bajo proceso penal durante 9 años. De manera tal de que el Estado no pudo, luego, cuando contesta los argumentos de fondo, la Comisión ni siquiera consideró las cuestiones relacionadas al agotamiento de los recursos internos en el proceso penal, que consideró el objeto de la denuncia. En ese sentido, el Estado considera que ha habido una violación del derecho de defensa, no se ha podido ejercer adecuadamente in extenso el derecho de defensa del Estado respecto de lo que la Comisión entendió que era el agravio de la parte peticionaria en términos de la duración indebida o la supuesta duración indebida del proceso penal. Muchas gracias, doctor Salgado. Señora comisionada, si quiere hacer ahora un comentario y sin perjuicio naturalmente de las ampliaciones que puedan incorporar posteriormente en las observaciones escritas. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Realmente la comisión está profundamente impactada con ese señalamiento. O sea, la comisión siempre, en el marco del proceso de solución amistosa, durante la admisión del procedimiento y en los 10 años que al Estado no le parece que fue tiempo suficiente para defenderse in extenso, la comisión siempre parte del objeto fue la situación del señor Grande en el proceso penal y la negativa en el contencioso administrativo de reconocer la indemnización por la tardanza del proceso penal. Entonces, le resulta a la comisión sorprendente que alegue el Estado que no tuvo posibilidades de defenderse cuando todos estos temas fueron parte del proceso ante la comisión, no solo durante los 6 años que duró las negociaciones para llegar a una solución amistosa, sino los otros 9 años que duró, mientras que solicitábamos 4 el expediente judicial, para tener más herramientas.
Sí, Carla, Muchas gracias, doctora Quintana. Sí, solo agregar brevemente que, como bien lo sabe esta Corte, porque la Corte lo aplica constantemente, el principio iura novit curia es solo una calificación jurídica de hechos puestos en conocimiento, en este caso de la Comisión y en muchos otros casos puestos en conocimiento de la Corte. En este caso, los hechos del proceso penal fueron puestos en conocimiento de la Comisión desde el día 1 y el Estado así lo reconoció, y quisiera citar al Estado en su escrito de 14 de diciembre del 95, el primero. Dice, bajo el contenido de la petición, el Estado indicó, abro comillas, que el señor Jorge Fernando Grande se agravia por la violación de los derechos protegidos en el artículo 8 de la Convención Americana, especialmente en el párrafo 1 en su perjuicio. En el mismo párrafo, el Estado tomó nota de que el reclamo se relacionaba con la investigación realizada a la Cooperativa de Crédito Caja Murillo, así como la consecuente detención y procesamiento penal que culminó mediante sobreseimiento de 1989. Eso fue en su primer escrito. Pasan los 6 años que la comisionada Mejía mencionaba respecto a la solución amistosa, cuando el Estado decide no seguir más con un proceso de solución amistosa, y el peticionario así lo considera también, presenta el Estado un escrito en 2001 y, abro comillas, bajo el título de Los hechos denunciados, el Estado reconoce como uno de los alegatos del peticionario, abro comillas, que su proceso había durado casi 9 años, siendo sobreseído el 24 de enero del 89. En virtud de lo expuesto, el señor Grande denunció al Estado argentino aduciendo la presunta violación del artículo 8, en general, de la Convención Americana. En el mismo sentido, bajo el título Análisis de los hechos denunciados que dan origen a la demanda por daños y perjuicios, el Estado reconoce como parte de los alegatos del peticionario, abro comillas, el haber permanecido procesado en sede penal por un periodo de cerca de 9 años, al cabo del cual fue sobreseído en forma definitiva. Y así podemos seguir. Las citas textuales están en nuestro escrito de contestación a las excepciones preliminares. Es absolutamente clarísimo para la Comisión que el Estado tenía conocimiento perfecto de los hechos que estaban puestos en conocimiento de la Convención Americana. El principio iura novit curia, todos sabemos, es una calificación, una mera calificación jurídica. Gracias, le rogaría un comentario breve aclaración, preciso. Todo esto puede ser parte de ampliaciones, pero tiene la palabra. Un solo minuto voy a tomar, presidente, con la venia de la Corte. Es precisamente lo que acaba de declarar la Comisión Interamericana, en lo que el Estado está afirmando, que se violó el derecho de defensa. Precisamente porque todas esas cuestiones que se incluyeron en aquel escrito del 2001 ni siquiera fueron consideradas por la Comisión Interamericana. Ni siquiera han sido consideradas con la Comisión Interamericana. Y eso fue objeto de un planteo específico en el escrito mediante el cual se respondió el fondo del caso, que tampoco fue considerado ni siquiera por la Comisión Interamericana, ni en 2 renglones, limitándose la Comisión a señalar que existía una supuesta preclusión procesal. Precisamente en este contexto es que el Estado argentino argumenta que se ha violado su derecho de defensa. Por otro lado, se hace mucho hincapié, presidente, en la cuestión de que el Estado habría estado 6 años o 4 años en un proceso de solución amistosa. La Comisión Interamericana, ¿desde cuándo depende de que el Estado termine con un proceso de solución amistosa? Si considera que es un procedimiento dilatorio o que no tiene expectativa de llegar a buen fin, la Comisión tranquilamente, y así lo ha hecho en numerosos otros casos, puede avanzar, dar por concluido el proceso y adoptar una decisión, que es lo que no ha hecho en 17 años. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Salgado. Juez Ventura. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Con la venia, señor presidente. Sí, si yo pudiera hacer un solo comentario en función de la pregunta que formuló el señor juez Pérez en relación a la tipificación que había sido atribuida al señor Grande por esa ley. Esa era una ley especial incorporado al Código Penal y era una ley, como bien se dijo, especial, creada en momentos en que el proceso militar dictatorial estaba aparentemente la República Argentina, y fue que el nombre de esa ley era subversión económica, ley de subversión económica. Y
en cuanto a una sola manifestación en relación a lo dicho por el principio Nubia Curia, disculpe, debo decir que es facultad incluso de quien se presenta a la Comisión Interamericana a exponer unos hechos, hacerlo aún sin asesoramiento del letrado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, doctor Patiño Mayer. Con esto estamos concluyendo. No estamos terminando el debate, sigue con las observaciones escritas, pero damos... Una sola cosa, presidente, una información objetiva y absolutamente desadjetivada. La ley es de 1974. Gracias. Lo digo esto porque el señor hacía referencia a ciertos periodos oscuros de la historia argentina. Gracias, presidente. Gracias por la información. En cualquier caso, es evidente que hay temas que están pendientes, enfoques, análisis. Hay información que vendría después en las observaciones escritas o en los alegatos también escritos. Esta parte del proceso, la audiencia oral, está concluyendo. En la resolución de convocatoria para la misma se fijó la fecha que aquí se reitera como fecha improrrogable, el 16 de junio, para que la representación de la presunta víctima y la del Estado presenten sus alegatos finales escritos y la misma fecha para que la comisión presente sus observaciones finales escritas. Antes de levantar la sesión, quiero agradecer no solo la presencia de ustedes, de la presunta víctima en la audiencia, sino la forma en la que ésta ha sido desarrollada, constructiva, expresando sus argumentos y tratando, como creo que lo han logrado, de ilustrar a la Corte para que ésta pueda tomar la mejor decisión con los elementos de los que ya se dispone en el expediente y aquellos otros que se añadirán en las observaciones escritas. Nuestro agradecimiento también al público que nos ha acompañado y antes, ahora sí, de levantar la sesión, reiterar la información ya conocida de que en este periodo de sesiones, el día de mañana, a las 9, se inicia la segunda audiencia pública en el caso Contreras y otros con El Salvador, a la cual, por cierto, están todos invitados. Se levanta la sesión. La Corte se retira.